Buenas tardes a todos. ¿Cómo le fue en su quiz? ¿Bien? Más o menos. No, 38%, muy rápido, más rapidez. Ellos mismos dicen, miren, estaba fácil, pero me equivoqué más. Aquí está. Ya. Buenas tardes, mira cómo están. Chicos, vamos a avanzar hoy lo que había quedado pendiente de la semana anterior, ¿ya? Entonces, yo voy a avanzar todo lo que faltó con la parte de tildación y voy a borrar la pizarra y hacer otra nueva para luego, al terminar esta partecita, podamos avanzar el tema de esta semana, que es lo de realidad lingüística de Perú. Así que muy atento, por favor, ¿ya? Si le ha fallado tu quizzes, ya asumo mi responsabilidad porque yo tuve problemas de conexión la semana anterior y quiero pensar que usted falló a esa pregunta de tildación porque no tuvo la teoría y por eso se confundió. Pero vamos a ver qué tan sencillas estaban. A ver, en la pregunta decía, uno, elige la opción donde hay hiatos, solo hiatos. Y la clave decía oí, heroína y caótico. Claro, entendiendo que el hiato se forma de la abierta con cerrada con tilde o de dos abiertas, como el caso de la palabra caótico que tiene hiato simple. Pero ya no marco barco porque en virreinato EI forma diptongo, no marcamos cuídate porque la secuencia UI de dos cerradas diferentes siempre forma diptongo. No marcamos la letra D porque en cueva hay diptongo. Y no marcamos enano porque en cuestión hay diptongo. Te pedían solo hiatos, acentuales o simples. Eso se vio en la clase. A ver, en la pregunta 2 dice, ¿cuántas tildes deben graficarse en oración entrecomilladas? Si caíste en la pregunta 2, ya ahí te perdono porque vamos a revisar recién tilde, pero si caíste en la número 1, ahí sí no hay justificación, ¿ah? Por ejemplo, en la palabra carácter, tilde en carácter porque las graves que terminan en cualquier letra que no sea LS vocal se tilda. Indócil también, grave que termine en L, se tilda. Su carácter indócil lo llevó, las agudas que terminan en vocal se tilda, lo llevó a decir ese término es esdrújula. Las esdrújulas se tildan siempre, hasta ahí vamos 3, o vocablo nada sutil. Ya, quiero pensar que caíste en la palabra sutil, pero no te preocupes, lo voy a avanzar ahora, ¿ya? Primero, preste mucha atención, porque lo que vamos a ver el día de hoy es acentuación general nada más. Pero, cayó en lo de sutil, no te preocupes, Sandrito, ahora vamos a ver eso. Voy a trabajar acentuación general, que era el pedacito que estaba faltando, no más de media hora, pero estarían faltando las reglas especiales, ¿ya? Pero como nos toca avanzar realidad lingüística del Perú y no habrá una semana de peregrinación especial, posiblemente cuando nos toque una semana de feedback, ahí podemos darle más peso a lo del acento especial, ¿ya? Para revisar más reglas que estaría faltando. Pero avancemos acento general. Te dice, las palabras se pueden tildar, no todas, porque no todo vocablo del español requiere tilde, solo algunos, según lo que diga la regla general. Por ejemplo, ¿qué dice la regla general con respecto a las esdrújulas y sobredrújulas? La regla general dice que todas deben llevar tilde sin excepción. ¿Qué dice la regla general con respecto a las graves y a las agudas? Y te dice, una grave se puede tildar cuando lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y una palabra aguda se podrá tildar cuando lleve la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero una aguda se tildará solo en el caso que acabe en N, en S o en vocal. Entonces, toda palabra que lleve la mayor fuerza de voz en la última sílaba y acabe en NS vocal y es aguda, la tildas. Pero si es una grave que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero esta grave está terminando en cualquier letra
pero esa letra no es ni N, ni S, ni vocal, o sea, cualquier letra diferente de N, S vocal, una grave se puede tildar. Es por eso que la palabra carácter de tu eco se tildaba, porque termina en una consonante distinta de NS, tildaste indócil, grave terminada en L, diferente de NS, pero la palabra sutil no tenía que tildarse. ¿Por qué, hijo? Porque la palabra no es sutil, no es grave, la palabra es sutil, es una palabra aguda. Y las agudas que terminan en cualquier letra, en este caso L, sutil, que no sea N, S vocal, entonces esa aguda no debió ser tildada. Eso es lo que dice la regla general. Ahora miren lo que dice la acentuación, que todas las palabras que son polisilábicas, o sea, todas menos los monosílabos, aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima sílaba, estamos hablando de agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Cualquiera de estas 4 clases de palabras tienen todas acento, es decir, mayor fuerza de voz. Pero yo no puedo decir que toda palabra necesita de tilde. Acento todas, pero tilde algunas. Eso va a depender de las reglas generales de tildación. Y una palabra se puede tildar por regla general, pero también se puede tildar por la regla especial. Profe, ¿qué cosa quiere decir la regla general? Una tilde general lo que hace es simplemente clasificar palabras. Es lo único que hace la regla general. Clasifica a las palabras. Profe, ¿y cómo las clasifica? Clasifica a la palabra según la posición de su acento. ¿Ya? Según la posición del acento. Si lleva en la última sílaba, aguda. Si la lleva en la penúltima sílaba, el acento grave. Si el acento está en la antepenúltima, esdrújula. Y en la trasantepenúltima, sobredrújula. Es todo lo que hace la tilde general. Clasificar a una palabra según la posición de su acento. Ella te va a decir quién es aguda, quién es grave, quién es esdrújula. Ya sea esta que se encuentre en una palabra simple, por ejemplo, como el caso de la palabra cordón, que lleva tilde de aguda simple, o ya sea como el caso de la palabra, por ejemplo, 26, que la palabra 26 es una palabra aguda que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, o sea que es una aguda y las agudas que terminan en S se tildan. Es por eso que la palabra 26 ya ven, también va a llevar tilde general, pero es una tilde general ya no en palabra simple como en cordón, sino en una palabra compuesta, formada de 20 más 6, 26, aguda que termina en S, tilde. Entonces me pide un texto y te dice, cuente usted cuántas tildes generales faltan colocar. ¿Qué te pones a buscar? Agudas, graves, esdrújulas, en simples o en compuestas, pero no me cuentas ningún caso especial, porque te piden contar cuántas tildes generales faltan. Si la pregunta no te especifica y solo te dice cuántas tildes faltan colocar, tildes, está generalizando. No te piden qué clase de tilde, general, especial, solo dice cuenta las tildes. Entonces tú me cuentas todas las tildes habidas y por haber, generales, especiales, excepciones, cuentas todo. Pero si la pregunta dice, cuente usted cuántas tildes generales faltan colocar, agudas, graves, drújulas, sobredrújulas, sensibles y en compuestas, nada más. Profe, ¿qué es lo que no debo contar cuando me pidan buscar regla general? Tilde de regla general. Recuerda, no debes contar las reglas especiales. Profe, ¿y quién es la regla especial? La regla especial
es la que rompe a la regla general. Profe, ¿y cómo puedo romper la regla general? En el caso de que te den una excepción. A ver, Lucerito, las especiales se ponen en palabras compuestas. No. Lo que estoy viendo aquí de cordón, tilde, porque es aguda que termina en N. 26 también es una aguda que termina en S, lleva tilde, con la única diferencia que este es simple porque tiene una raíz, pero 26 es una palabra compuesta porque tiene dos raíces, pero en ambas he aplicado tilde general. ¿Por qué? Porque estoy clasificando a la palabra nada más. Aguda, aguda. Y mientras que tú clasifiques palabras según la posición de su acento, a eso le sigues llamando tilde general. Profe, ¿cuándo le voy a llamar entonces especial? Cuando rompa la regla general. Profe, ¿y cuándo la voy a romper? Cuando aparezca una excepción. Profe, ¿y quién sería la excepción? Por ejemplo, te menciono algunas excepciones. La primera excepción que vas a tomar en cuenta es el caso de los monosílabos. ¿Qué dice la regla con respecto a los monosílabos? ¿Qué dicen de los monosílabos, hijo? Que los monosílabos no se deben tildar. La regla general dice que los monosílabos no se tildan. O sea que cuando tú veas la palabra fe, guión, Dios, di, da, vio, que son monosílabos, no deben ser tildados, es lo que dice la regla general. Pero pregunta, ¿puedes hacer excepciones, sí o no? Sí. ¿Y quiénes son esos monosílabos de excepción? Vamos a apuntarlos aquí. Monosílabos que hacen la excepción. Porque la regla general te dice no los tildes, pero hay una lista selecta de 8 monosílabos que sí pudieran llevar tilde. ¿Y quiénes son esos monosílabos? Si él te mide, sé tú más. ¿Ya? Vas a aplicar esa mnemotecnia de si él te mide, sé tú más. Estos 8 monosílabos selectos son los que en excepciones pudieran llevar tilde. Por ejemplo, como el caso del término más. ¿Cuándo tildas el término más? Profe, cuando sea equivalente al adverbio de cantidad. Estudio más, me esfuerzo más, lloro más, sufro más, a cantidad, tíldalo. Pero si ese término más significa una conjunción adversativa, equivalente a decir pero, no requiere de tilde. Por ejemplo, visitaría a mi abuela, más vive lejos. Visitaría a mi abuela, pero vive lejos. Ahí no requiere de tilde. Pero, profe, usted está colocando tilde al más. Y el más es un monosílabo. Y la regla general dice los monosílabos no se tildan. Pero yo estoy haciendo una excepción. Porque si tú no me tildas el término más, entonces, ¿qué vas a pasar? Te vas a confundir el adverbio con la conjunción. Porque ambos se escriben igual, más de cantidad y más de pero. Como se escriben igual, se pueden prestar para la confusión. Y para que no te confundas, ¿qué dice? Tilda el adverbio y a la conjunción ya no. ¿Para qué? Para poder diferenciar significados. Para poder diferenciar significados. Para que usted diferencie qué es adverbio de qué es conjunción. Entonces, profe, la tilde va en los monosílabos solo en el caso que cumple la función distintiva para diferenciar cantidad de conjunción, o en el caso del de, para diferenciar verbo del nexo de, o en el caso del mi, para diferenciar pronombre de artículo, o en el caso del sí, para diferenciar adverbio de afirmación con el condicional, o en el caso del te, cuando se refiere a la infusión
y para diferenciarlo del T pronombre. O sea que usas la tilde en el monosílabo cuando sabes que no va, haciendo la excepción con esta función de diferenciar significado. O también puedes contar como una tilde especial la que se coloca en los hiatos de tipo acentuales, porque los hiatos acentuales también rompen la regla general. Por ejemplo, ¿cómo formabas tú un hiato acentual? Cerrada más abierta, abierta más cerrada y la cerrada con una tilde. Así, por ejemplo, si yo veo la palabra baúl, usted dice, ah, profe, baúl es una palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, lo que la hace una palabra aguda. Pero mira, es una aguda que está terminando en consonante L. Las agudas que terminan en L se tildan. ¿Qué dice usted? O deben terminar en N, S y vocal. Es una palabra aguda que termina en L. ¿Le vas a colocar tilde? Usted dice, no, profe. Porque para que una aguda pueda llevar tilde, según la regla general, debería terminar en N, S vocal. Pero, profe, aquí voy a hacer una excepción. ¿Cuál es la excepción que vas a hacer? Que la palabra baúl no es cualquier aguda, sino que es una aguda donde la vocal cerrada está llevando la mayor fuerza de voz. Y cuando se junta una abierta con una cerrada con mayor fuerza de voz, eso forma el hiato acentual. Y por más que la regla general te dice no la tildes, tú vas a hacer una excepción y le vas a colocar una tilde, pero especial. ¿Para qué? Para romper la regla general. Porque la regla dice, las agudas solo se tildan cuando acaban en NS vocal, excepto si es una aguda que tiene hiato acentual. Porque si tiene hiato acentual vas a romper la regla general. La que también rompe regla general es la tilde enfática. Profe, ¿quién es la tilde enfática? La que se usa en las preguntas o en las exclamaciones y que van sobre los pronombres qué, quién, cómo, dónde, y esos enfáticos también rompen la regla general. También son una excepción. Profe, un ejemplo de esa tilde enfática que rompe reglas generales. Por ejemplo, cuando digo, no sé, no sé qué te pasa. Esta es una pregunta de tipo indirecta porque no tiene signos, pero supone ser una pregunta. No sé qué te pasa. Ese qué lleva la mayor fuerza de voz. El que necesita llevar una tilde y es una tilde enfática para indicar que esta es una pregunta indirecta. No sé qué te pasa. Tilde enfática aquí. Pero colocarle tilde enfática, estoy rompiendo la regla general. El que es un monosílabo y los monosílabos no deben ser tildados. Pero, profe, voy a hacer una excepción porque no es cualquier monosílabo. Es el monosílabo que me sirve para indicar la pregunta, la exclamación y el énfasis. Entonces, le voy a colocar tilde a ese monosílabo porque me sirve para la exclamación. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen, tenga su texto y cuente usted cuántas tildes generales hay. Cuéntame agudas, graves, esdrújulas, sobredrújulas, pero no los casos de excepción, no los casos de especial. O sea, no monosílabos de 7, mide, ceto más. No hiatos acentuales y no enfáticos. A ver, Javier, y al decir qué buen día tuvimos, es enfático, sí, y tendrías que colocarle los signos de exclamación también para decir, ¡qué buen día! Exclamando, ¿no? Y le falta tilde al que. El que es monosílabo, pero requiere de tilde si está enfatizando. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Cuando no se tilda, cuando Javier es una simple afirmación.
En vez de decir, qué buen día, en vez de exclamar tu sorpresa, tu gusto, tu admiración, vas a decir, el día que te vi, ¿no? Fue único. El día que te vi. Solo te estoy contando qué pasó cuando yo te vi. El día que te vi fue único. Solamente te estoy contando y afirmando qué fue lo que pasó cuando te vi. Entonces, esa es una simple afirmación. Ahí el que no requiere de tilde. Pero si yo digo, qué difícil, qué mujer, qué paisaje, y lo usamos para poder exclamar, entonces ahí el que requiere de tilde, pero no lo requiere si es una simple afirmación. Supongamos que estás en pleno examen y te dan este texto y te dicen cuántas tildes generales falta colocar en este texto. Y el texto dice, en la casa de Elías, Elías lleva tilde. Pero ¿qué cosa es la palabra Elías? ¿Qué vendría a ser Elías cerrada con tilde? ¿Qué decir? Es un hiato de tipo acentuado. ¿Lo vas a contar como regla general? No. Aunque le falta tilde, no lo cuento como general. Profe, en la casa de Elías se metió un ratón por el portón. Tilde en metió, en ratón y en portón. ¿Qué tipo de tilde estás colocando? Profe, metió es una palabra aguda que termina en vocal. Tilde en ratón es una aguda que termina en N, tilde. Portón es una aguda que termina en N, tilde. Tilde general, tilde general, tilde general. Me está ayudando a clasificar palabras. Yo sé que te da miedo, pero ¿quién soy yo para juzgarte? Sé, profe, del verbo saber, hay que colocarle tilde, porque si no lo voy a confundir con el pronombre sé. Entonces al colocarle la tilde, estamos rompiendo la regla general. ¿Por qué? Porque el sé es monosílabo y los monosílabos no se tildan, pero estamos colocando la tilde para diferenciarlo del pronombre. Si tengo esa función diferenciadora, entonces esta tilde va, pero la cuentas como tilde especial. Sé que te da miedo, pero ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo? Ese quién es empático. Hay que colocarle tilde al quién, pero lo vas a contar como tilde general. No, no es general, porque el quién es un monosílabo y los monosílabos, la regla general dice que no se tilda, pero voy a enfatizar. Por eso que voy a hacer una excepción y le voy a colocar tilde. Entonces, todo lo que está en verde, aguda, 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 se le va a llamar regla general, regla general, regla general. Lo que te ayuda a clasificar palabras, aguda, aguda, aguda. Pero Elías, que es hiato acentual, le vas a colocar regla especial. El C, que es el monosílabo que no debió llevar, pero hacemos la excepción especial, y el quién, que es enfático monosílabo y que no debería llevar porque es monosílabo, le colocamos la tilde, pero la tilde de tipo especial. Si estoy en el examen y me preguntan cuántas tildes generales faltan colocar, yo no digo 6, sino que digo 3. Metió, ratón y portón, pero no contar nietos acentuales, ni monosílabos, ni enfáticos. A ver, Javier, y en la tilde enfática, si se expresa deseo, ¿lleva tilde? Por ejemplo, que tengas un buen día. No, ahí no. Ahí no, Javier. Ya no. ¿Por qué? Porque cuando yo indico un deseo después del que llega el verbo, y cuando uno coloca el verbo después de lo que debería ser el enfático qué, quién, cómo pierde su tilde. Porque no puedo decir que tengas un buen día, es que tengas un buen día. Y el verbo gana la mayor fuerza de voz. Solo se puede enfatizar cuando después del qué, quién, cómo aparece un sustantivo, qué mujer, o un adjetivo, qué inteligente,
o un adverbio, qué lejos va a llegar, pero nunca después de un verbo. Por eso el enfático pierde la tilde, porque el verbo se convierte en el elemento nuclear de la oración y se robará la mayor fuerza de voz, ¿ya? Entonces recuerda, una cosa es la tilde general, lo que clasifica palabras, y otra cosa es la regla especial, la que rompe reglas generales, la que se aplica para hacer excepciones. Como estoy viendo aquí, Elías, sé y quién, que no debieron llevar tilde, porque son monosílabos, o porque son agudas terminadas en S, o porque son graves terminadas en S, pero estamos rompiendo la regla, porque la regla especial hace excepciones. Por otro lado, cuando a ti te piden trabajar regla general, te van a pedir casos correctos para la tilde general. Así que vamos a colocar aquí algunas reglas generales que vas a aplicar para tu examen de admisión. Primera regla. La regla que tiene que ver con los extranjerismos. Mucho cuidado, hijo, al momento de trabajar con los extranjerismos. ¿Cómo sé yo, profe, que una palabra es extranjera? Por su estructura. Por ejemplo, yo puedo tener una palabra como el caso de la palabra marketing, que es muy común que las palabras en inglés terminen en ing, pero en el castellano no. O cuando te dan palabras, por ejemplo, como bypass del inglés, o watchman, el hombre que mira, el hombre que vigila, o palabras, por ejemplo, como spray del inglés, o champagne del francés, o palabras francesas como bistec, carnets, cabarets, o yogurts, o mira esta palabrita como el caso de la palabra jockey. Ya, todas estas palabritas que acabo de escribir en pizarra son extranjerismos, porque no corresponden a tu lengua materna. Esto no es español. Y la regla dice, cuando tengas un extranjerismo, el examen San Marcos lo debe brindar con un resalte. Esa palabra no se podrá escribir con la misma letra arial redonda como se escribe una oración en castellano, sino que esa palabrita con respecto al resto de la oración debe ser escrita con algún resalte. Y ese resalte tú eliges qué resalte colocarlo. Si tú estás tipeando, es mejor que esa palabra extranjera como marketing aparezca en letra cursiva para que se diferencie del resto del texto. Y también usted puede colocarle, si no hay cursiva, lo escribimos a mano alzada, puedes escribirlo entre comillas. El hablante elige qué tipo de resalte va a usar, pero no puede colocar, por ejemplo, Sandrito, habeas corpus, así como está. Tendría que colocarlo en letra cursiva para indicar que es una palabra extranjera. Por eso que a todas estoy colocando comillas, para indicar que sigue siendo extranjerismo. ¿Qué vas a hacer tu hijo? Lo primero que vas a hacer es tomar estas palabras y las vas a adaptar al español. Ya, las vamos a adaptar al español. O lo que también se conoce como la castellanización. Una vez que yo adapto al español y voy a transformar la palabra original a un sonido y una escritura más parecida al español, ahí recién cuando yo adapto al español, esa palabra recién le puedo colocar tilde, recién. Por ejemplo, tengo una palabra como marketing. Viene RAE y te dice, no digas marketing. Ya no uses la causa, la Q.
y que ya no termine en ing, solo di marketing. Y si yo tengo marketing así ya adaptado al español, lo primero que vas a hacer es quitarle resalto. Las comillas o las letras cursivas se van a ir. Y escribes marketing así en letra Arial sin ningún resalto, porque quiere decir que ya se adaptó al español. Y ahí recién clasifico y dices, ¿qué tipo de palabra es marketing? Esdrújula, profe. Entonces, si es una esdrújula, ahí recién vas a decir marketing, tilde. Del inglés, bypass. Y luego te dice, no pronuncies así, mejor di bypass. Ahí está, porque esta escritura de bypass es del inglés. Nosotros vamos a escribir bypass. ¿Qué tipo de palabra será bypass? Profe, es una palabra aguda. Y es una nueva aguda que termina en S. ¿Qué le falta? Tilde. Watchman, ¿no? El hombre que mira, castellanizado a guachimán. Ya, pero ¿qué tipo de palabra es guachimán? Bueno, es una palabra de tipo aguda. Y las agudas que terminan en N, ¿qué necesitan? Tilde. Tilde en guachimán, ¿no? Que deriva de watchman. Pero, profe, suena mejor en inglés, claro. No suena igual que diga, mi novio es watchman, a que digas mi novio es watchman, que ya está castellanizado, ¿no? Profe, y acá mira, ¿cómo pronuncia el inglés? Spray. Pero viene Ray, te escucha y dice spray. Eso no suena a español. Mejor di spray. Y ahí recién puedes decir spray, palabra aguda que termina en vocal. ¿Qué le hace falta? Tilde. Ah, spray, pero no spray. Spray tiene que estar adaptado al español. El francés dice champagne. Y Ray te escucha y dice, ¿qué vergüenza champagne? Ni que fuera parisino. Hablo como peruano y solo di champán. Que no es champagne, champán. ¿Y qué cosa es champán? Aguda. Y es una aguda que termina en N. ¿Qué le vas a colocar? Tilde. A estas palabras, bistec, carnet, yogurt. Ya no digas bistec, solo di bistec. Ya no entregues tu carnet, solo tu carnet. No comas yogurts, sino solo yogur. Ahora, ¿qué ha formado? Profe, bistec, carné y yogur, todas son agudas. Agudas. Agudas que terminan en vocal, tilde. Tilde. Para bistec, para carné, pero no para bistec ni carnet. Y yogurts no se tilda, pero yogur que se convierte en aguda. Ah, profe, pero es una aguda que acaba en R, no termina en N ese vocal. Entonces, si tú la captas al español y ves que no necesita la tilde, porque no acaba en N ese vocal, bueno, no le colocas, solo si lo necesita. Aquí que dice jockey, pero con J y con CK. Y te dice, no, mejor escríbelo así, jockey. Y ahí recién dices, palabra grave, que termina en Y, tilde, para jockey, pero no para hockey. Primero tienes que adaptar. A ver, Javier, así es, tenemos un mundo mar del peruano. Si no me parece que es palabra en español, pero no lleva cursiva ni comillas, asuma que ya, así es, asumes que ya está castellanizado. Viste, creo que ya es una adaptación al español de por sí. Ah, el caso de bistec, sí, pero no con CK, sino bistec terminado en C, que lo preferible es que se diga bistec, sin ningún tipo de consonante al final, es lo preferible. Ah, profe, entonces, ¿qué pasaría si yo voy a mi examen y me colocan, me he comprado un celular Samsung? Profe, y a mí Samsung no me suena a español. Parece una palabra extranjera, lo de Samsung. Entonces, como es extranjerismo, usted va a decir, ¿qué tipo de palabra es? Samsung, porque no es Samsung, es Samsung. Profe, es una palabra grave.
Y como termina en cualquier letra diferente de NS vocal, le vas a colocar tilde. Profe, pero no es español, pero no tiene comillas y no tiene cursivas. O sea que si no tiene resalte, tómalo tú, asúmelo como que ya se adaptó al español. Que antes de esta palabra hubo una palabra anterior de su lengua extranjera, pero que esto ya está adaptado al español. Si yo que fue aguda no llevaría tilde porque es así. Ah, claro, pero en este caso no es aguda, es grave. Es una grave terminada en Y. Si fuera aguda y si fuera, pero no lo es. Ya, entonces recuerda, cuando quieres tildar extranjerismos, recuerda, estos deben tener comillas, cursivas, resaltes. Y si tienen algún tipo de resaltes, no los tildes, porque los extranjerismos no se tildan. Pero lo que sí podemos tildar es la palabra que ya se adaptó al español. Eso sí podemos tildar, pero tiene que estar adaptado. Si tú no castellanizas, no van a poder ganar la tilde. Segundo caso, que también obedece a los extranjerismos, pero son extranjerismos que acaban en grupo consonántico. Extranjerismos que acaban en grupo consonante. Profe, ¿cómo así? Que acaban en grupo consonante. O sea, un extranjerismo, pero que termina así, en doble consonante. Si yo veo que una palabra acaba en doble consonante, yo asumo que es un extranjerismo, porque en español no tenemos ninguna palabra que acabe en doble consonante. En el español siempre hay consonantes con vocales, nunca consonante consonante. Pero en el inglés eso es muy común. Por ejemplo, ¿cómo dice usted mascotas en inglés? Mascotas. Pets. Y termina en doble consonante. O ¿cómo dice perros, por ejemplo, en inglés? Dogs. Y termina en doble consonante, propio de los extranjerismos, pero no del español. Entonces la regla te dice, atento, porque si esa palabra termina en doble consonante, el grupo consonántico, va a importar mucho si es aguda o si es grave. Porque si esa palabra es aguda, hijo, y tenemos, por ejemplo, palabras como mamuts, que terminan en doble consonante. O palabras, por ejemplo, como comforts, que terminan en doble consonante. O como esta que vino una vez en admisión, biochips, que también termina en grupo consonántico. O palabras, por ejemplo, como bíceps, que termina en PS. O cómics, que terminan en CS, no es CS, doble consonante. O palabras, por ejemplo, como records, que también terminan en doble consonante. La regla dice, si las palabras acaban en grupo consonántico, entonces, si son agudas, ninguna de ellas requiere tilde. Mamús, tic-tacs, confort, biochips. Pero si son graves, ellas van a requerir de tilde. Y lo correcto debe ser bíceps, cómics, tríceps, récord, western. Graves sí, pero agudas, terminadas en grupo consonántico, no. Tercera regla. Actualización RAE. Actualización RAE 2010. Y vamos a colocar un listado de palabras que desde el 2010 ya no están llevando tilde. Y donde tú ves esas palabras con tilde, hoy constituye un error porque ya se ha actualizado su uso. Por ejemplo, palabras como el caso del término solo. El término solo ya no se tilda bajo ninguna circunstancia. Antes sí, cuando uno decía
solo vengo a Bonex a estudiar. Únicamente vengo a estudiar. Ahí el término solo se tildaba. Y cuando era adjetivo de sin compañía, me siento solo, no requería de tilde. Pero eso era en el 2010, que te decía, si es adverbio sí, si es adjetivo no. En el 2010 se hizo una actualización de reglas y te dice, signifique lo que signifique el término solo, ya no está llevando tilde bajo ninguna circunstancia. Donde lo vea, no lo tilde. Igual pasó con el término este, ese, aquel. Antes llevaban tilde cuando eran pronombres y no cuando eran artículos. Pero la regla viene y te dice, sea lo que sea, donde vean la palabra ese, ya no los tilde. Si ve tilde, es una acentuación inadecuada. O como el caso de la palabra ávaro, que uno podría escribirla como esdrújula y decir ávaro y colocar tilde en la primera A, como también podríamos decir avaro y pronunciarlo como una grave. Pero hoy nos dice no. La palabra que no tiene doble tildación, si quieres tilde, si quieres no. Ahora solo vas a decir avaro, como si fuera una palabra grave, así, avaro. Y las graves que terminan en vocal no se tildan. O antes colocábamos la palabra boina, cuando lo correcto no es boina con tilde en la i, debe ser boina, grave que termina en vocal, no se tilda la palabra boina. O cuando quería referirse a la orina, por mucho tiempo hemos dicho la urea, con tilde en la o, urea, para referirse a la orina, cuando lo correcto hoy debería ser la urea. Profe, pero urea suena feazo. Sí, suena feo decir urea, pero es la forma adecuada. No debería decir urea, sino urea. Y la última modificación que se hizo fue para el término monótono, que en muchos libros de historia del Perú se ha visto esta palabrita cuando decimos las pinturas monócromas, las pinturas rupestres monócromas, con tilde en la sílaba no, como si fuera esdrújula. Y ahora te dicen, no es esdrújula, es una palabra grave. Y lo correcto debe ser monocromo. Y esa última palabrita vino hace un examen atrás cuando te pedían tildación correcta de palabras graves. Y lo correcto es monocromo. Ya no se dice monótono con tilde, no, es una grave que termina en vocal. Por eso que lo correcto debe ser monocromo. Entonces, cuando veas palabras como solo, este, ese, avaro, boina, orea o monocromo, ya no se están tildando. Profe, pero en biología y en historia hablan así, profe, así lo tildan. Bueno, vamos a entenderlo, chicos, porque el profe de historia se apoya en un libro de historia y la historia te cuenta hechos del pasado. Es que en una pregunta de historia no te van a pedir, ¿está bien tildada? A la historia solo le importa lo que aconteció, nada más el hecho del pasado. Pero si fuera una pregunta del curso del lenguaje, ahí sí, chicos, las reglas se actualizan y hay que tener las palabras adecuadas con la tilde donde corresponde. Y la última modificación te decía, cuando quieres escribir el nexo O entre los números, tú debes colocarle una tilde a la O para no confundirla con el cero. ¿Sí o no? Hacíamos eso. Le coloco tilde al nexo O para no confundirlo con el cero. Y viene el Ray y te dice, ¿pero qué haces? Si la O es un monosílabo. Y la regla general dice que los monosílabos no se tildan. Profe, pero para no confundirme, pero no, ni eso. Donde veas el nexo O, ya tampoco se está tildando. Y si aún así el alumno se confundiera, la RAE dice, pero ¿quién en su sano juicio escribe el nexo O tan grande como el cero? Siempre lo escribes en letras minúsculas. Nunca es una O tan grande como para que la confundan. Profe, pero si mi letra es fea, profe, entonces, bueno, tienes una opción.
que ese nexo O aparezca en letras cursivas si quieres, que la O aparezca en cursivas, para que la diferencia es del cero, ya por último, pero la tilde se va. Donde vea la tilde en el nexo O para separar números, esa tilde ya no se está usando, ya no existe. Sus símbolos matemáticos. Eso sí, para las lógicas, ¿no? Para la lógica eso sí se sigue usando, pero esa O no lleva tilde, pues, ¿no? Nos referimos a la tilde específicamente. Ahí ya no se va a colocar, ¿ya? Siguiente regla. Tome en cuenta también las palabras compuestas. Las palabras compuestas, o sea que tienen más de una raíz, también se puede tildar. Por ejemplo, yo puedo tener una palabra como el término décimo. Y te pregunto, ¿qué tipo de palabra es el término décimo? Esdrújula. Y luego a ese esdrújula le voy a sumar el término séptimo. Pero, ¿qué tipo de palabra es el término séptimo? Esdrújula. Pero cuando las fusione en una sola palabra, usted va a decir decimoséptimo. Y cuando tienes dos palabras con tilde, dos esdrújulas, la primera se vuelve átona y la segunda conserva su tilde, porque no hay ninguna palabra en el español que tenga dos tildes. Entonces la primera se vuelve átona y la segunda conservará su tilde. Pero, profe, ¿qué pasa si yo no quiero que ninguna de las dos palabras pierda su tilde? Yo quiero que las dos palabras conserven su tilde. Entonces, en el medio se colocará un guión. El guión permite que cada palabra pueda conservar su tilde. Por ejemplo, cuando digo físico, químico. Ambas palabras son esdrújulas. Tilde, tilde. Pero para que conserven su tilde, en el medio el guión. Para que puedan conservar esa tilde. Por último, número 4. Palabras con acento desplazable. Por ejemplo, como el caso de la palabra carácter, que cuando cambia al plural, el correcto plural de carácter, ¿cuál debe ser? Mira, en el término carácter, mi sílaba tónica recae aquí. Carácter. Esa es la que suena más track. Pero al recibir su plural, se dice que el acento se debe desplazar a la siguiente sílaba. Es por eso que lo correcto no es caracteres, sino que es caracteres. El acento se desplaza a la siguiente sílaba para formar el plural. Es por eso que en esta palabra, régimen, esdrújula, régimen, esdrújula, el acento recae en la sílaba re, pero al recibir el plural, el acento se desplaza una posición, diciendo regímenes. Espécimen para el singular, pero especímenes para el plural. A ver, Lucerito, 17º. Lucero, lo que pasa, claro, igual pasa con lo de examen y exámenes, ¿no? Examen no lleva, pero exámenes sí. Y Lucerito, no quiere decir que si tú quieres conservar la tilde en cada palabra, solo basta con colocarle el guión en el medio y ya está. Sino que esto aplica para ciertos casos nada más. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando quieres colocar ciencias, como físico, guión, químico. O cuando quieres colocar gentilicios, nacionalidades. Por ejemplo, ítalo, guión, alemana. ¿No? Entonces se usan para ciertos casos, para las ciencias, para los gentilicios, nacionalidades, pero no se aplica para los numerales. Los numerales sí o sí se tienen que fusionar para que sea una forma válida. A ver, Javier, siempre cumple esa regla de si lleva tilde y se vuelve plural,
se traslada a un lugar en acento, solo se cumple para estas tres palabras. De carácter, caracteres. De régimen, regímenes. Y de espécimen, especímenes. Pero eso no pasa con exámenes, que en su plural decimos examen, exámenes. La sílaba tónica sigue siendo xa. No ha cambiado la sílaba tónica, pero sí pasa con eso. Solo se cumple para esas tres palabras. No es que se cumpla para todo el término del español. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Sí? Vamos a ir entonces a la práctica. Vamos a trabajar las claves. Luego borramos la pizarrita y empezamos con la realidad lingüística, ¿ya? A ver, vamos a ver el caso de la pregunta 6. Ya, vamos a ver la pregunta 6. Mira, en la pregunta 6 te decía, presenta buen uso de la tilde. Buen uso. Y la clave que nos da es besito. ¿Por qué han colocado la letra B? Porque la B dice visitó, muy bien, aguda, la fábrica esdrújula surcoreana Samsung. Pero recuerda el caso de Samsung, ¿no? ¿Qué pasó con Samsung? No tiene resalte. Quiere decir que ya se adaptó al español. Y la palabra Samsung se va a someter a la regla de los grupos consonánticos. ¿Qué dice la regla? Grave que termina en doble consonante se tilda. Samsung termina en doble consonante. Si bíceps se tilda, Samsung también, porque ya está adaptada al español, ya no tiene resalte. En la pregunta, el número 6, igualito en la letra A, dice Edgar, muy bien, medítalo. Pero la palabra no es medítalo, es medítalo. C, se necesita un químico farmacéutico. Está bien que coloque usted dos tildes, químico y farmacéutico, pero la tilde no está en la vocal que le corresponde, porque ahí dice farmacéutico y debe ser farmacéutico, tilde en la E, no en la U. Marcó la pared con el tiralíneas. Le falta tilde en tiralíneas de esdrújula. Y le han colocado tilde al di, el di es monosílabo. En la E, el nombre de la mujer es Ángela, pero ahí no dice Ángela, dice Ángela. Le falta tilde en la vocal. La B6, besito. 7. Te dice, completa el enunciado. En la lengua española, el acento, ¿por qué se caracteriza? Y la clave decía enano, por ser distintivo en muchas palabras. ¿Cuándo es distintivo? Cuando el acento se mueve de posición, creando diferentes palabras. Así, no será lo mismo decir público que publicó que publicó, porque el acento en el español es libre, se mueve de posición creando diferentes términos, hábito, habito, habitó, pálpito, palpito, palpitó, pero dice que está presente en muchas palabras, no en todas, porque no voy a decir brócoli, 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 porque el término brócoli y brócoli no existe, pero sí puedo decir que el acento es distintivo, público, publicó, publicó, hábito, habito, habitó en muchas palabras, pero no en todas. Por eso que la clave a marcar en 7 es enano. En la 8 dice, ¿cuántas palabras agudas encontramos en el texto? Agudas. Vamos a ver, la clave dice que hay 13. Tener, dejar, nación, progresar, lejos de ella, tener, volver, empezar, solo en el extranjero y alejarme de mi familia, de mis amigos y de la joven San Martina, que fue mi gran amor. Amor, no se lo perdonaré, perdonaré, jamás, corrupción, terror y decisión. Ahí están todas tus palabras agudas, las vuelvo a repetir. Tener, dejar, nación, progresar,
tener, volver, empezar, amor, perdonaré, jamás, corrupción, terror y decisión. ¿Ya? Y la clave a marcar era dedo, que hay 3. Ya te indiqué quiénes serían las agudas. En la pregunta 9 dice, identifique la cantidad de diptongos que hay en este texto. Y la clave a marcar decía 14, ¿no? Que había 14 diptongos. En la 10 te pedían diptongos y la clave a marcar era casita. Me parece que esa la hicimos, ¿cierto? Y te indiqué que no contaras la palabra leitmotiv. Sí, recuerdo que lo dije en clase, que esa palabra leitmotiv era un extranjerismo, por eso que estaba con letras cursivas. Y cuando hay extranjerismo, no podías contar el diptongo que estaba ahí, ni tampoco se puede tildar. Por eso que la clave a marcar decía, hay 8 diptongos, casita. En la pregunta 11 dice, alternativa que requiera mayor cantidad de tildes generales. Y la clave en 11 nos dicen que es casita. Vamos a ver cuántas tildes faltaban en la número 11. Asunción, tilde, conocí, tilde de aguda, convención, tilde de aguda, cosplay no, porque está con cursivo, es un extranjerismo, ahí no cuentas nada. Me obsequiará, tilde, cómics, tilde, novísimos, tilde, Tarzán, tilde, colaboración, tilde, gráfica, tilde, irlandés, tilde de aguda, y admiró, tilde de aguda. Esa era la clave que tenía más tildes generales, de aguda, graves, esdrújulas, sin contar los extranjerismos. Por eso que no cuento el caso de cosplay. En la pregunta 12 dice, ¿cuántos acentos escritos necesita este texto? Y la clave dice que hacen falta 4 tildes, pero no te dicen qué tipo de tildes, solo dice donde falten tildes. Y aquí dice que faltan 4. Las que ya están colocadas no las cuentes, son las que faltan colocar. ¿Quiénes serían esas 4 palabras? Busquémonos. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió. Ahí va la primera aguda con tilde. Desde que entró, segunda aguda con tilde. En la casa todavía ya tiene tilde, no la cuentes. En penumbras a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso, ¿no? Desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremía, inválido de guerra, inválido es esdrújula, tiene que llevar tilde. Fotógrafo, esdrújula, tilde. De niños y su adversario de ajedrez, más compasivo, de la memoria en su... No es saumerio, sino saumerio, hay diptongo ahí, de cianuro, de oro. ¿Quiénes eran esas 4 palabras que requerían de tilde? Percibió, entró, inválido esdrújula y fotógrafo esdrújula. 4, por eso que la clave decía casita. En la pregunta número 13 nos decía, marque la opción donde las palabras solo deban llevar tilde por regla general. Solo la regla general. Y la clave dice casita. A ver, vamos a ver la número 1. Balcón, observó, batalló, sábado. Todas requieren de tildes generales, de esdrújulas, de agudas. Pero en la número 2 no la apunto como clave porque dice el fríe. Ya malogró la clave. Porque dice el pronombre, tilde, monosílabo. El fríe, hiato acentual. Y si encuentro tilde especial de monosílabo y encuentro tilde de hiato acentual, eso ya no es regla general. Esa es la regla especial, la de excepción. Por eso que la número 2 la invalido. En la 3 dice bergantín, muy bien. Holandés, le falta tilde. Desembarcó. Ancash, miércoles. A todas le faltan tildes generales nada más.
de esdrújulas, de agudas. En la número 4, Edgar tomó una bebida diurética que le recetó su médico y Juárez. Todas llevan tilde general. Pero voy a invalidar las 5 porque dice la cacatúa. ¿Y qué cosa hay en cacatúa? Hiato acentual. El hiato acentual no es regla general, es una regla especial. Por eso que la clave a marcar decía casita. Invalidábamos 2 y 5 porque habían presentado los hiatos acentuales. En la pregunta 14 dice, ¿se ha empleado correctamente la tilde? Y la clave dice casita. Ancash celebró, día, música, folclóricos, vítores, no es vítores, vítores y público, todo correctamente escrito. Pero en la A dice, Perú es una de las mayores culturas de América cuyos estadios, no es estadios, es estadios de desarrollo. Estadios no debe llevar una tilde. Compró varios cómics. ¿Qué le falta a cómics? Tilde en cómics. Está mal escrito. En la D, pedí tiempo, pedí. Aguda que termina en vocal. ¿Qué le falta? Tilde. En la E, como es médico asignado al área, ¿qué le falta al término área? Si es esdrújula, le falta tilde. Pues todas tenían error, menos la letra C, que estaba correctamente escrita. Y para cerrar, tenemos la pregunta número 15. Dice, marque la oración que presenta errores. Errores en la tildación. Y la clave dice avión. Profe, ¿por qué avión? Porque hay más de un error. Para comenzar, dice, desde que partió de Sydney. Pero, hijo, ¿qué tipo de palabra sería el término Sydney? Si llega la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, Sydney. Profe, es una grave. Entonces, grave que termina en Y se debe tildar. Le falta tilde, no está tildado. Luego dice, desde que partió de Sydney con dirección a París, pero no es París. ¿Cómo debería ser la forma correcta? Debería ser París. Aguda que termine en S, le falta tilde. Entonces ya tiene más de un error. Entonces la clave A sería tu clave a marcar. Te piden la que tiene errores. Y le falta tilde en Sydney, le falta tilde en París, que debe ser París la forma adecuada. Y por eso marcamos en 15 avión. Ahora sí, terminamos con la práctica de acento. Te debería ir mucho mejor para la próxima semana. Y vamos a avanzar ahora realidad lingüística. Ya, así que voy a borrar toda la pizarra. Ya la puedo borrar, ¿no, mis? Ya. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar entonces. Vamos a avanzar en lo que compete a realidad lingüística del Perú.
y te voy a escoger algunas preguntas en la práctica de lectura que voy a trabajar contigo. Pero de hecho, como son varias preguntas y son preguntas extensas, yo voy a elegir las que voy a resolver contigo, que son sobre todo las que obedecen a la parte teórica, las más extensitas, pero las que estén sencillitas, que usted las pueda resolver al ojo, esas te voy a dejar claves, ¿ya? Y bien es cierto, en la primera clase de lenguaje, hablamos sobre el lenguaje y sus planos, entendiendo que el lenguaje tiene dos planos, lengua y habla, siendo la lengua un sistema de signos mental y el habla la forma concreta de esta, el uso concreto de la lengua, pues sabemos que las lenguas pueden presentar variantes y a esas variantes que tiene una lengua, porque joven, usted debe saber que toda lengua, sin excepción, para esto no hay excepciones. Toda lengua, sin excepción, debe presentar dos cosas. ¿Qué debe presentar? Toda lengua debe tener una gramática. No existe lengua que no tenga gramática. Todas las lenguas tienen gramática. Y además, también todas las lenguas deben presentar dialectos. Es decir, todas las lenguas deben presentar variantes. ¿Por qué decimos que todas las lenguas del mundo, incluso las de Perú, todas deberían tener gramática? Porque la gramática es el conjunto de reglas que le permite al hablante codificar y decodificar, crear y entender mensajes. Y si usted puede crear mensajes y también puede interpretarlos, entonces tiene gramática. Lo que sí hay, lo que sí existe, es lenguas que no tienen escritura. Eso sí existe. Lenguas que no tienen escritura. Y a esas lenguas que no tienen escritura, se les da un nombre y se le conoce con el nombre de lenguas habladas, o también llamadas lenguas orales, que no gozan de escritura, pero gramática sí tienen todas, sin importar si son lenguas extranjeras o si son lenguas nativas. Todas tienen gramática. Y además, toda lengua presenta dialectos. ¿Por qué? Porque una lengua es heterogénea. Por ejemplo, el castellano. Se habla castellano en los 24 departamentos del Perú, pero no todos lo hablamos de la misma manera. El que habla castellano en Ayacucho lo habla muy diferente del que habla castellano en la zona de Loreto. ¿Por qué? Porque viven en lugares distintos y al vivir en ubicaciones geográficas diferentes aparecen las variantes regionales de una lengua a las cuales usted le da el nombre de dialectos. Pero, profe, ¿qué pasa cuando esa lengua, el Estado le da el estatus de lengua oficial? Entonces, si el Estado le da el estatus de lengua oficial, a esta lengua la vas a conocer con el nombre de idioma, porque se le llama idioma a toda lengua que alcanza el estatus de lengua oficial. ¿Y eso quién lo determina? La RAE no, lo determina el Estado de un país. Por lo tanto, ¿quién sería idioma en el Perú? Según el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, nos dicen que todas las lenguas son consideradas idiomas, desde el castellano hasta la última lengua amazónica. Según el Estado, todas las lenguas del Perú serían consideradas idiomas. Eso no quiere decir que todos los estados tomen las mismas decisiones.
tal vez para Chile, para Argentina, para Estados Unidos, para China, para Japón, ¿no? Para Turquía no tengan que ser las mismas reglas. Estamos hablando de las lenguas en el Perú y para el Estado peruano todas sus lenguas que coexisten en él serán consideradas idiomas, desde el castellano hasta el quechua, el aymara, el achánica y toda lengua amazónica donde predominen. Todas alcanzan el estatus de idioma, o sea que para el Estado todas serían lenguas oficiales. Además, se dice que el Perú, en el caso específico de nuestro país, se dice que lingüísticamente se define como plurilingüe. Plurilingüe o multilingüe. ¿Por qué plurilingüe? Porque en él coexisten muchas lenguas. Entre ellas tenemos lenguas que resultan ser lenguas no amerindias, pero también en nuestro país se hablan lenguas amerindias. Profe, entonces aproximadamente, ¿cuántas lenguas se hablan en nuestro país? Se dice que un aproximado de más o menos unas 50 lenguas, de las cuales se dice que 48, o sea, la mayoría, serían lenguas amerindias, o sea, lenguas nativas, la mayoría. Una de ellas que vendría a ser el castellano, que también hoy se considera nuestra lengua oficial, nuestro idioma, pero no siempre el castellano ha sido idioma, sino que nos llega producto de la invasión y la conquista y se queda para ser hoy nuestro idioma. Y debemos sumar una más, que sería la lengua de señas peruana, porque hoy la lengua de señas peruana constituye una lengua, un idioma más en el Perú. A ver, Javier, ¿a qué se... No entendí tu pregunta. ¿A qué se refiere con no todos los idiomas son lenguas? Ah, por ejemplo, dependiendo de los países, por ejemplo, en el caso de China, Japón, Estados Unidos, cada estado toma la decisión de si su lengua o lenguas que se hablan ahí van a ser consideradas todas idiomas, o sea, una lengua oficial que se aplica en todos los ámbitos de un país, o sea, en el ámbito político, social, económico, sector salud, se debe aplicar como lengua oficial en todos los ámbitos. Pero si no se aplica en todos los ámbitos, solo regionalmente, se diría que ya no es un idioma, solo es una lengua. Un estado tiene que asumirlo como su lengua oficial y usarlo en todos los ámbitos. En el caso del Perú, se dice que todas sus lenguas se consideran idiomas porque todas se usan en todos los ámbitos según el lugar donde se le hable. Así sabemos que hay lenguas no amerindias y lenguas amerindias. Aproximadamente tenemos una cantidad de 48 lenguas amerindias o nativas, pero también aquí hablamos castellano, lengua de la conquista y la invasión, y también la lengua de señas peruana contará como una lengua más que se hable en el Perú. Pero, profe, aquí también se hablan lenguas extranjeras, claro, y a esas lenguas extranjeras tú le vas a dar el nombre de lenguas no amerindias, o sea, lenguas que no son propias del Perú. Por ejemplo, ¿quiénes son lenguas amerindias aquí en el Perú? El castellano, el italiano, el japonés, profe, en Posuso se habla alemán, ¿no? Portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir que todas las lenguas extranjeras, no amerindias, todas son idiomas del Perú. La única que se considera idioma en nuestro país solo es el caso del castellano.
y las demás serían lenguas amerindias. Una lengua amerindia es una lengua nativa, es una lengua originaria propia del Perú y que ya existía mucho antes de la llegada de los españoles. Desde que antes que lleguen ellos, ya teníamos lenguas amerindias propias de, por ejemplo, como el caso del quechua. Profe, ¿cuántas lenguas amerindias tenemos? Actualmente 48, pero se dicen que antiguamente eran más de 1000 lenguas nativas, antes que nos invadieran y conquistaran muchos territorios, pero en el camino la mayoría se ha ido muriendo. Y hoy son lenguas extintas. Profe, pero son un montón de lenguas amerindias, son como 48. ¿Cómo las voy a estudiar? Ah, te dicen, como son tantas lenguas, lo mejor que puedes hacer es esas lenguas dividirlas en familias para su mejor estudio. Profe, ¿y qué es una familia lingüística? Un conjunto de lenguas que están emparentadas porque comparten ciertas características en común. Por ejemplo, en el Perú se dice que tenemos un total de 19 familias lingüísticas. Pero como son tantas familias, han visto la necesidad de dividirlas en regiones. Así teníamos familias en la zona costeña, en la zona andina y en la zona amazónica. En la zona costeña teníamos lenguas, por ejemplo, como el mochic, ¿no? La lengua lambayeque, el tayán, el culí, entre otras lenguas más. Pero, profe, ¿qué pasaron con todas las lenguas de la costa, que eran amerindias, que eran nativas? Se murieron. Ninguna de ellas actualmente queda. El mochic, ¿no? El que era de los mochicas. Ninguna de estas lenguas existen hoy. Ninguna, profe, ninguna. Todas están extintas. ¿Ya? No olvides eso. En la zona costeña todas están extintas. Entonces, si mi práctica me dice, el muchik, el tayán, son lenguas que se hablan en la costa. Hablan, no, tiene que decir hablaban en el pasado. Pero si dice hablan, eso sí es falso. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que toda la lengua de las costas están extintas. Profe, pero se pueden revitalizar, sí. El caso, por ejemplo, de el mochic, es una lengua que estaba en pleno proceso de revitalización, ¿no? Se quiso rescatar la lengua y eso ha quedado así, en no saber qué va a pasar con esa lengua, si la van a rescatar o no la van a rescatar. Y ahora está en manos de lingüistas, pero es una tarea que puede durar años, ¿no? No sabemos si se va a llegar a rescatar o no. En la zona andina, se dice que tenemos un total de 2 familias andinas, de las cuales conocemos a la familia quechua y a la otra familia que sería la familia Al. Y en la zona amazónica tenemos la mayor cantidad de familias, 17 familias amazónicas, 17, de las cuales la familia más grande sería la familia Arahuac, o también conocida como la familia Arahuaca, de las cuales la lengua ashánica vendría a ser la lengua amerindia amazónica, que goza de la mayor cantidad de hablantes y que no solo se habla en varios departamentos del Perú, sino que también se habla en otros países, por ejemplo, como el caso de Brasil. En el caso de la familia quechua, se dice que el quechua no solo se habla en un solo departamento, sino en varios departamentos, está muy distribuida geográficamente.
Es por eso que la familia quechua tiene como única lengua sobreviviente a la lengua quechua, del mismo nombre de su familia. Y esa lengua quechua, que es la única que nos queda, presenta un total de 5 variantes. Así tenemos quechua norteño, quechua central, quechua sureño, el quechua del Pastaza, que es un quechua que se habla en la selva peruana, y de esas 5 variantes, se dice que la variante sureña es la variante que está más difundida, con mayor distribución geográfica, y que se habla en los departamentos de Ayacucho y en el departamento de Cusco. Pero si me preguntan en qué departamentos encontramos la mayor cantidad de hablantes de quechua nativo, sería en Ayacucho, en Cusco, ¿no? En la variante sureña. Y se dice que de todas las lenguas andinas que tenemos, que son pocas, el quechua sería la primera lengua que goza de mayor cantidad de hablantes y que no solo se hablaría en un departamento del Perú, sino que en los 24 departamentos que tiene el Perú, 21 de ellos habla quechua. O sea que casi todo el Perú es quechua hablante, en 21 departamentos de 24 que tenemos. Y como está distribuida en varios departamentos, por eso que dicen que el quechua es una lengua panperuana. Pero también se dice que el quechua se habla en otros países, además del Perú, también se habla en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Es una lengua que trasciende fronteras. Por eso que se dice que es una lengua supranacional. Pero esta característica de panperuana, distribuida en más de una región y supranacional porque trasciende fronteras a otros países, sus usos, no solo está presente en el quechua, sino que también está presente en todas las lenguas de mayor distribución. Por ejemplo, en el caso de la familia Aru, yo tengo 3 lenguas en la familia Aru, que vendrían a ser la lengua aymara. Tenemos también al cauqui y al jacal. En el caso de la aymara, lengua de la familia Aru, se dice que en comparación con el quechua, es la segunda lengua andina que goza de la mayor cantidad de hablantes. Y que esta también sería panperuana y que también sería supranacional. Panperuana, porque se habla en departamentos como el de Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, y supranacional, porque no solo se habla en Perú, sino que también en Bolivia. Incluso en Bolivia se dice que es su lengua oficial el aymara. Y hay una parte de Chile que también habla algo de aymara. Profe, y el cauqui y el cácaro, pues estas no se hablan en la serranía del Perú, sino que se hablan en la provincia de Lima, específicamente en Yauyos, en Tupe, ¿no? Pero también pertenecen a la familia Aru, junto con el aymara. Pero a diferencia del aymara, el quechua y el aymara son lenguas que gozan de mucha vitalidad. Pero el jacaro y el cauqui se dice que están no solo en peligro de extinción, sino que están en grave peligro de extinción. ¿Por qué grave peligro? Porque son tan poquitos que al momento de hacer el censo han tenido que contar cauquis y jacaros para dar como resultado una cantidad menor a 400 hablantes, entre cauquis y jacaros, menos de 400 hablantes, de los cuales
más del 70% son ancianos que pasan los 70 años. Y las nuevas generaciones, los jóvenes, muy pocos de ellos practican su lengua materna. ¿Qué va a pasar cuando esos ancianos fallezcan? Entonces la lengua también va a morir junto con ellos. Por eso que hoy el Cauca y el Cacalo todavía no se consideran lenguas muertas, pero sí son lenguas que se encuentran en grave peligro de extinción. Profe, y en la zona amazónica, pues peor, porque en la zona amazónica se dice que encontramos la mayor complejidad lingüística. Aquí encontramos la mayor complejidad lingüística. ¿Por qué mayor complejidad lingüística? Porque de las 48 lenguas nativas que tenemos, más de 40 están aquí en la zona amazónica. Aquí encontramos la mayor cantidad de lenguas originarias y las familias amazónicas cuentan con lenguas que tienen incluso hasta un hablante, 10 hablantes, 20 hablantes. O sea que son lenguas que están en grave peligro de extinción, están agonizando y es cosa de tiempo, de años, para que estas lenguas dejen de existir. Profe, ¿y qué hace el Estado para que no se pierdan? Bueno, la respuesta es sencilla. ¿Qué cree usted que hace, pobre? Lo mismo que hace Dina por tu país. ¿Qué hace? Nada, ¿sí o no? Nada, ¿no? Roban, se llenan los bolsillos. ¿Pero qué hacen por la revitalización de las lenguas? ¿Usted cree que invierten en buenos lingüistas para que creen diccionarios, ¿no? Invierten en escuelas de educación intercultural bilingüe para que los niños sean educados en su lengua materna y no pierdan esa cultura? No, al Estado no le interesa si estudian bien, si no estudian, bacán, más plata para mí. Pero jóvenes, estamos esperando que usted algún día no muy lejano sea sanmarquino y que esta realidad lingüística del Perú, que es triste, pueda cambiar. ¿Quién sabe que detrás de esa pantalla está el nuevo presidente del Perú, la nueva congresista? Y depende de ustedes que la realidad lingüística del Perú cambie, ¿sí o no? Claro, puede cambiar. Mientras tanto, no estamos haciendo nada y las lenguas siguen muriendo. Y la mayoría de ellas en la Amazonía están en grave peligro de extinción. Y como todas las lenguas, son lenguas de tipo orales que no gozan de escritura, como no plasman su lengua en la escritura, corren más peligro todavía de extinguirse. Pero, profe, si son que se... si quieres ser que no te preocupes, pero tú estás aquí no para ser choro. Tienes que ser una persona profesional, con valores. Si no, ¿para qué te metes un ciclo entero para estudiar si quieres terminar siendo choro? A un choro profesional con saco y corbata, es otra cosa, pues, de otra cosa. Ahí ya te condeno. Tienes que ser profesional. Ahora, seguimos. ¿Qué pasa con estas lenguas amazónicas? La mayoría de ellas son orales y como no se plasman en la escritura, corren más el peligro de extinguirse. Pero, profe, ¿por qué las lenguas mueren? ¿Por qué las lenguas se extinguen? Porque se dejan de hablar. Profe, pero ¿por qué se dejan de hablar? ¿Por qué no se siguen practicando? Porque algunos hablantes, hijo, pasan por un proceso conocido con el nombre de la diglosia. ¿Qué cosa es para ti la diglosia? La diglosia es un proceso negativo, por el cual el hablante, ¿qué es lo que hace? Abandona su lengua, abandona la lengua materna. Profe, ¿y para qué abandona su lengua materna? Para pasar a usar otra, ¿no? Comienza a usar otra que él considera, porque nadie se lo ha dicho, sino que él considera que le va a dar mayor prestigio social. Pero nadie le dijo que eso le garantizaba el prestigio. RAE no se lo dijo, el Estado no se lo ha dicho. La gente piensa
porque esta es una percepción de la sociedad, que si yo abandono mi lengua materna, por ejemplo, dejo de hablar quechua y comienzo a hablar español o con mucha más razón inglés, eso me va a hacer más prestigioso, me va a hacer más cool. Y eso que tú en psicología le llamas alienación, en lingüística se le llama diglosia, ¿no? Hay una predominancia, sí, es una preferencia de una lengua sobre la otra. Pero ¿por qué prefieren una por encima de la lengua materna? Porque uno considera que le va a dar mayor prestigio social. Pero ¿eso qué trae? Abandono de lenguas. Y si la lengua se abandona, entonces ¿eso en qué va a acabar? Va a acabar en extinción de lenguas. Por eso que la diglosia es peligrosa, porque trae como consecuencia la extinción de lenguas. Por ejemplo, un gringo, un norteamericano, llega al Perú para hacer turismo, esperando encontrar dentro del Cusco hablantes de quechua, para escuchar su hermoso y lírico quechua. Y qué triste es ver a un niño quechua hablante con su gorrito puesto, cuando le preguntan, ¿cuánto cuesta esto? El gringo se esmera por hablar español, ¿cuánto cuesta esto? Y el niño le responde, $1, donde pudiera de repente responderle en quechua, que es su lengua materna, pero no, le dice $1, porque él cree que el inglés lo va a hacer más prestigioso, ¿ah? Y tú también haces eso, hijo, para tus estados en las redes sociales, te escribes en castellano en el Facebook y al costadito colocas traducida a inglés, para que la gente piense que eres más cool, ¿no? Que eres bilingüe. Estás pasando por diglosia, porque consideras que el inglés es mejor que el español. ¿Y cómo usted va a preferir una lengua que no es la suya? Tiene que preferir lo suyo. Es eso que en psicología le llaman alienación, la preferencia de lo externo por encima de lo mío y lo propio, se le llama diglosia. Pero eso trae extinción de lenguas. También hablamos de otro proceso conocido con el nombre del interlecto. ¿A qué le conoces como interlecto? Un interlecto, como su nombre lo dice, intermedio, lecto, lengua, es una lengua intermedia, un proceso por el cual uno quiere aprender una segunda lengua. Estás en pleno aprendizaje de una segunda lengua. Lo voy a colocar así como una lengua 2. Y cuando quieres aprender una segunda lengua, nunca lo haces de manera perfecta, sino que las huellas de tu lengua materna, las huellas de tu lengua materna interfieren en el aprendizaje de esa segunda lengua. Por ejemplo, el quechua. El quechua maneja solo 3 vocales, que son las vocales A, I y U. Pero el quechua no conoce las vocales, por ejemplo, E y O, porque la lengua que tiene 5 vocales es el español, pero el quechua solo tiene 3, A y U. Ellos no pueden pronunciar ni la E ni la O. Así, cuando un quechua hablante llegue por primera vez a Lima y escuche de la boca de un limeño decir, señor, véndame mango, pues. Esto lo va a decir un limeño cuando venga un quechua hablante que por primera vez aprende castellano, hace muy poco que acaba de llegar. Él va a hablar castellano, sí, pero un castellano andino, un castellano masticado, y va a dejar que las huellas de su lengua materna interfieran en el aprendizaje del español. Y en vez de decir señor, no va a poder pronunciar señor. En vez de la E, pronuncia las Es como si fueran is. En vez de la O,
pronuncia la O como si fuera U. Entonces, en vez de decir Señor, va a decir Señor. En vez de véndame, va a decir vindami. En vez de mangos, va a decir mangus. Y en vez de pue, va a decir pi. Así en vez de decir, Señor, véndame mango, pues, va a decir, Señor, vinda mi mango, pi, ¿no? Porque recién está aprendiendo a hablar el español. Y como el quechua tiene solo 3 vocales, ahí aparece, ¿no? ¿Qué aparece? Las huellas maternas del quechua que están interfiriendo en el aprendizaje de la segunda lengua. Profe, y de ahí sale el P, así es, de ahí sale el P, de una variante del castellano andino. Pero esa señora que dice, señor, vinda mi mango pi, no siempre se va a quedar con un intelecto. Con el tiempo se puede convertir en una bilingüe, en un hablante competente de 2 lenguas, pero para eso necesita de tiempo, de años. Por ejemplo, si esta mujer que recién aprende el español diciendo, señor vinda mi mango pi, sé que se casa con un hablante de español limeño, encima con un chalaco, ¿ah? El que usa el castellano más achorado de todo Lima, y tiene 20 años de matrimonio con ese hombre, y todos los días se escucha de boca del esposo el castellano como se usa aquí en Lima. ¿Usted cree que después de 20 años la señora va a seguir diciendo, señor vinda mi mango? Ya no, porque al practicar y entrar en contacto con su esposo, que todos los días le habla español y viña español limeño, con el tiempo, eso puede ir modificando, ¿no? Así es, y ellos pueden hablar muy bien el quechua y el castellano y lo hablan perfectamente, profe. ¿Por qué? Porque tus abuelos ya no pasan por un intelecto. Ellos están años acá. Por eso que ellos son bilingües, es decir, tienen el manejo competente de las 2 lenguas. Ellos ya abandonaron ese intelecto. Pero ¿cómo lo lograron? Con tiempo, con años. Uno no se perfecciona de un momento para otro. Así es. Igual pasaba, por ejemplo, tú aprendiste inglés cuando eras un niño y te pedían contar en inglés. ¿Y qué decías tú? One, two, three. Y la miss te corregía, ¿no? Y te decía, no, one, no, wow. No, no. Ah, rojo, ¿cómo se dice verde? Ah, green, no, green, no, green. ¿No? Y la miss te corregía, ¿no? Y tú cometías errores. ¿Por qué? Porque estabas en un intelecto. Recién estabas aprendiendo tu segunda lengua. Pero hoy un joven ya letrado, bilingüe, competente, porque usted habla su inglés a nivel avanzado, ¿sí o no? Porque vas a ir a San Marcos a resolver un texto en inglés. Entonces tú ya no vas a decir, ah, guacho, 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 ven. No, tú vas a hablar el inglés de manera competente. Hoy tú eres un bilingüe, ¿no? Pero si tú dices, aguacho me fui, entonces eso es interlecto, donde interlecto significa interlengua. Es una lengua intermedia. El aprendizaje no es completo y es normal, es natural que se cometan una serie de errores hasta que por ensayo y error, con los años, usted se termine convirtiendo en un bilingüe competente. Profe, el castellano, ¿de dónde habría nacido? Pues el castellano es una lengua que nos llega producto de la invasión y la conquista, pero que habría nacido del latín vulgar. Y a todas las lenguas que derivan del latín vulgar se le llaman lenguas romances. Y el castellano es una de ellas. Al igual que el italiano, el portugués, el francés, el gallego, el catalán, entre otras más. Algunos también la llaman lenguas neolatinas, que significan las nuevas lenguas del latín. El romano, ¿no es cierto? Y el castellano es una lengua que derivó del latín vulgar, o también llamado latín rústicos, ¿no? Del sermo rústico, del sermo proletario, ¿no? Pero no del latín culto, no del latín erudito,
porque quien nos trae el latín son los soldados. Luego, este castellano hijo comienza a recibir préstamos lingüísticos. Préstamos de otras lenguas. Por ejemplo, el inglés nos comienza a prestar términos para enriquecer nuestro léxico. Y aquellos términos que nos presta el inglés, le damos el nombre de anglicismos. Palabras, por ejemplo, como no se pone un pantalón corto, no se pone shorts, no. No se va a comprar ropa, sino un outfit, ¿no? No se va a un evento, no se va a un show, no come un pan con jamón, no, usted se come un sándwich, que son préstamos tomados del inglés. Igual el término meeting, cuando usted se conecta por Zoom, ¿qué sale ahí en la reunión? Reunión, que significa en inglés meeting. Y luego del término meeting, así como aparece con doble E, meeting, que significa reunión, luego esa palabra se convirtió hoy en el término meeting. Cuando uno dice, o sea, el meeting presidencial, usted está hablando una palabra prestada del inglés, que salió de meeting, reunión. Así un meeting es una reunión de personas donde uno va a escoger a un presidente. O el término líder también, que salió de leader del inglés, que uno dice líder también, ya castellanizado. O el caso de marketing, casting, lo que usan aretes hasta en la nariz. 3, 4, 7 huecos en la oreja, ¿qué se pone? Piercing, que también nace del inglés, anglicismo. Profe, y si el francés me presta términos, ¿cómo los llamo? Galicismos. Y usted sabe que una palabra deriva del francés porque la mayoría de palabras agudas que usamos derivaron del francés, porque el francés tiene términos agudos y tienen que ver con el buen comer y el buen vivir. Por ejemplo, como buffet, chef, o el término chofer, que derivó de chauffeur, del francés, ¿no? Bouquet, entre otras más. Palabras que nos presta el latín, a las que tú le vas a llamar latinismos. Profe, ¿y cómo sé yo que una palabra viene de latín? Por sus terminaciones. Estas suelen terminar en un, on, en, de o s. Fíjate en los sufijos, como currículum, modem, totem, hábitat, déficit, superávit, campus, angelus, todas ellas derivadas del latín, ¿ya? Terminan en un, por ejemplo, como en currículum, o ítem, lo que tú marcas, hijo, en las claves de tu simulacro, o el caso de término campus o angelus, que también derivan del latín. Profe, y si me prestan términos, pero del árabe, a esos préstamos le vas a llamar arabismos. ¿Cómo sabe usted que es un arabismo? Porque la mayoría de sus palabras inician en a o en al. Por ejemplo, como el caso de alelí, almohada, alcohol, alcalde, álgebra, alhaja, azucena, aceituna, ¿no? Alquiler, alguacil. Y algunas de ellas no empiezan en al, pero la puedes sacar por su contexto. Por ejemplo, como jeque o jaqueca, también dolor de cabeza, ojalá para el deseo, zanahoria, ¿no? Entre otras más. Y por último tenemos palabras que nos cuentan las lenguas amerindias de Latinoamérica, que no tienen que ser necesariamente el quechua, puede ser el quechua, el aymara, el achánica, el guaraní, cualquier lengua amerindia que nos preste términos, tú le vas a llamar americanismos.
Por ejemplo, palabras como el caso de animales andinos, por ejemplo, como alpaca, vicuña, granos, por ejemplo, como kiwicha, quinoa, cargos, por ejemplo, como cacique, ¿no? Frutos, por ejemplo, como chirimoya, entre otros más. A ver, Lizzy, solo el castellano tiene escritura. Entendí que Amazonas no tiene pueblo. Ah, Lizzy, ¿te refieres a las lenguas amerindias que se usan en el Perú? Todas las lenguas amerindias, todas las lenguas nativas, ya sean estas andinas o amazónicas, todas son lenguas ágrafas, es decir, orales, sin escritura. Y la única lengua que es nuestro idioma y que sí goza de una escritura solamente es el castellano. El resto de lenguas nativas, andinas o amazónicas, ninguna de ellas goza de escritura. Todas las demás son lenguas orales o también llamadas lenguas ágrafas. Ahora vamos con las preguntas de tus boletines. ¿Listo, hijo? Muy bien, vamos a empezar entonces. Mira, en la pregunta número, a ver, mira, vamos a hacer la número 1, 2. Te voy a dejar la que puedas hacer tú. Por ejemplo, la 3 sale pero sencillito. Voy a hacer la 4 también contigo. Vamos a hacer 6. Voy a hacer 7 también. La 8 la puedes hacer, está en la pizarra los mismos ejemplos. Vamos a hacer 9, 10, 12, 13. La 14 está accesible para ti. Y 15. ¿Ya? Las demás te dejo claras. En la pregunta dice, en nuestro territorio, la mayor diversidad lingüística se aprecia en la Amazonía. Elija la alternativa en la que aparecen solo nombres de lenguas tradicionalmente amerindias amazónicas. Y la clave a marcar dice casita, Iquito, Ticuna, Amahuaca. ¿Por qué no pueden ser el resto de las claves? Porque en el resto dice Tauqui, Aymara, Quechua, y esas son lenguas andinas. Te están pidiendo lenguas amazónicas. Y en la E decía vasco, pero el vasco es una lengua prelatina que apareció mucho antes incluso que el latín. Por eso que esa clave se va y marcamos casi por descarte, porque las demás eran lenguas andinas o lenguas prelatinas y te pedían amazónicas. En la 2 dice, ¿dónde encontramos americanismos? Palabras derivadas de lenguas amerindias. Y la clave dice avión, chirimoya, fruto andino, pacay. Pero si yo veo la letra C, ven la palabra fútbol, que deriva de fútbol, del inglés. Y eso ya no es americanismo, eso es anglicismo. Clave para 2, avión. En la 3 te pongo la clave para que tú corrobores en casa. En la 3 la clave era casita. En la pregunta 4 dice, tenemos lenguas prelatinas. ¿A quién se le llama lenguas prelatinas? A aquellas lenguas que aparecieron mucho antes de que los romanos invadieran la península ibérica, mucho antes de la aparición del español. ¿Qué lenguas estaban ahí? El fenicio, el tartesio, el vasco, ¿no? Los cartagineses. Ellos son tus lenguas prelatinas, mucho antes de la aparición del castellano. La clave a marcar tenía que ser enano, celta, griego, púnico, fenicio, pero en el caso de la letra A dice italiano, en la B gallego, en la C provenzal, en la D catalán. Todas ellas son lenguas romances después de la aparición
del latín vulgar, ¿no? Aparece el castellano y con ella las lenguas romances. Por eso que la clave a marcar es enano. Es el único listado de lenguas antiguas. En la pregunta 5, la clave es casita. Vamos a la pregunta 6. En la 6 dice alternativa conceptualmente correcta. En la A dice, las lenguas andinas no tienen gramática. Falso. Todas las lenguas sin excepción tienen gramática. Y la clave correcta es besito. Las lenguas amerindias tienen dialectos. Claro, aquí está el quechua. El quechua es una lengua amerindia y tiene dialectos. Variante sureña, norteña, pastaza. Porque las lenguas amerindias también pueden presentar dialectos. Clave B. 7. Alternativa que tenga un arabismo. La clave dice casita, porque la palabra alguacil que empiece en al sería el arabismo. Y que la segunda sea un germanismo. Palabras vinculadas a los conceptos de la guerra y que vienen de términos prelatinos. Por ejemplo, como espía, lanza, bandera, perro, cerveza, todos ellos son germanismos vinculados al concepto de la guerra y vienen de lenguas prelatinas. Clave para el 7, casita. En la 8, la clave dice dedo. En la 9, te piden relacionar columnas. En la número 1 dice champán, pero champán deriva del francés, galicismo. Álgebra, arabismo. Chuyo, americanismo. Boicots del inglés, anglicismo. Y déficits que terminan en T, como hábitat, como campus, que terminan en S, latinismo. Clave a marcar, casita. Pregunta 10. Enunciados correctos con respecto a la realidad lingüística del Perú. Mira lo que dice. Lingüísticamente, el castellano se caracteriza por ser prestigioso. El castellano limeño es más prestigioso lingüísticamente o extralingüísticamente, socialmente. Pero usted me dice lingüísticamente, quiere decir que RAE es la que dice que el castellano limeño es el más prestigioso. Y no es la que RAE la que percibe así, es la sociedad la que percibe así por un concepto de diglosia. Que no debe decir lingüística, sino extralingüísticamente, socialmente. Falso. El español del Perú se caracteriza por el fenómeno del ceseo. Sí, aquí hablamos con ceseo y con yeísmo. El yeísmo solo aparece en Lima. Falso. Se habla en casi todo el Perú. Se habla quechua en la zona amazónica de Pastaza. Sí, hay una variante del quechua que se habla en la zona amazónica. Algunas lenguas amerindias están en peligro de extinción. Sí, la mayoría. Entonces la clave a marcar tenía que ser avio. Pregunta 11. La clave de 11 es enano. Pregunta 12. Dice, seleccione la acción correcta con respecto a estas lenguas amerindias. Y dice, el aymara y el cauqui son familias lingüísticas andinas, pero el cauqui y el aymara no son familias, son lenguas y pertenecen a una familia mayor llamada Aru. Pero aymara y cauqui no son familias, son lenguas. La clave correcta dicen que es besito. Se dice que la diglosia vulnera la transmisión intergeneracional. Claro, porque si hay diglosia y yo abandono mi lengua materna, las lenguas mueren. ¿Y qué voy a heredar? Ya no puedo heredar de generación en generación. ¿Por qué? Porque la lengua muere. Y al morir ya no tengo nada que heredar a mi nueva generación. Por eso dice, vulnera la transmisión intergeneracional. Clave para 12, besito. En la 13 dice, si bien es cierto la Amazonía es una de las zonas de mayor diversidad lingüística, señale lo correcto. Y en la A dice, varias de sus lenguas son de carácter supranacional. Claro, por ejemplo, como en la Xánica, como el caso de la Guaruna, que son lenguas amazónicas, pero que también pueden ser pampeanas y supranacionales. No solo el quechua y el aymara, sino también toda lengua amerindia que goce de una mayor cantidad de hablantes puede trascender fronteras y ser supranacionales, como pasa con el Achánica y con el Aguaruna.
Pero en la B dice, sus lenguas se agrupan en 19 familias, pero 19 no son familias amazónicas, solo son 17. Por eso que la clave a marcar correcta es avión. En la 14, la clave a marcar dice avioncito. Y en la 15, con esta voy a cerrar, hijo. En la 15 dice, señala la afirmación correcta. A, el quechua presenta mayor número de hablantes en Huancayo. Pero ¿cuáles son los departamentos donde hay mayor distribución de quechua? En Ayacucho y en Cusco. Él dice que en Huancayo. Falso. El quechua presenta un sistema trivocálico. Sí, A, I, U. ¿Y es de acento grave? Sí, porque la mayoría de palabras que vienen del quechua tienen acento grave. Llana, colla, Ancash. Entonces la B es correcta. En la C dice, el castellano litoral, el que se habla en la costa, presenta una recurrente alteración sintáctica. O sea que el castellano que se habla en la costa altera el orden de la oración. Aquí en Lima se habla así, de la Juana, su hijito se ha perdido. Así hablamos en la costa peruana. O esa alteración del orden sintáctico es una característica del castellano amazónico, no litoral. En la D, la familia Aru comprende a la lengua quechua y a la aymara. No, la familia Aru contiene a la aymara, al cauqui, al jacaru, pero no al quechua. Y en la última dice, la familia Aru se habla en más países que la familia quechua. Y esto es falso, porque a diferencia del quechua, el aymara también es supranacional, también es panperuana, pero el quechua es la primera lengua andina que goza de mayor cantidad de hablantes. Y en segundo lugar lo ocupa el aymara. Nunca habrá más hablantes de aymara que del mismísimo quechua, que se difunde en 21 de 24 departamentos. Pero en el caso del aymara, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios. Y el quechua en casi todos los departamentos y en varios países limítrofes. No solo Bolivia, Chile, en varios países limítrofes. Entonces la clave correcta a marcar en 15 es besito. Para la 16 vas a marcar enanito. Para 17 casa. Y en la 18 la clave a marcar verdadero o falso era la clave casita. ¿Ok? Voy a leer la 18 contigo y aquí nos quedamos por el día de hoy. Dice, verdad o falsedad según las lenguas amerindias. De las variantes del quechua, el sureño es el que tiene más hablantes. Verdadero. La Amazonía presenta la mayor complejidad lingüística. Verdadero. El aymara es lengua materna. En Tacna sí. En Puno sí, pero en el Cusco no. El Cusco tiene por lengua materna el quechua. En la región Lima no se hablan lenguas amerindias, salvo el quechua. Falso. Producto de las migraciones hacia Lima, aquí se hablan muchas lenguas nativas, quechua, aymara, chipigua, cháninca. No solo el quechua, producto de la migración. Falso. Y por último dice, el aymara es hablado en Chile, sí. En Perú, sí. En Bolivia, claro, en Bolivia es lengua oficial, pero en Colombia no se habla aymara. Eso hace la clave falsa y por eso que estamos marcando casita en la número 18. ¿Ok? Repasen domiciliaria, chicos, para que den un buen quiz la próxima semana y nos encontramos el otro lunes.